Bienvenidos al programa Análisis. Hoy estaremos tocando algunos temas relevantes, entre ellos el COVID, que es uno de los temas principales que debemos estar manejando esto a diario debido al incremento de casos que siguen dándose. El primer tema es hablar acerca de cómo la obesidad y la hipertensión han sido unos factores que han detonado que en muchos casos las personas fallezcan al contagiarse con el COVID-19. Vea usted. Un grupo de personas con enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales además sabemos en México tenemos una epidemia ya de muchos años llevándose a cabo en los temas de diabetes, de hipertensión, de obesidad y sobrepeso. Considerando esta tercera, obesidad, sobrepeso, somos de los países con las mayores prevalencias en el mundo de obesidad y sobrepeso. Y recordando que esta es precisamente la base que además nos genera la epidemia de diabetes, de hipertensión y algunas otras enfermedades metabólicas. Entonces, grupos como estos, lo que sucede es o tiene que ver directamente con el punto de si su enfermedad está o no lo más controlada posible. Es decir, en quienes vemos mayor incremento de una complicación y por ende de una defunción, bueno, en la persona diabética que tiene descontrolada su glucosa, en la persona hipertensa que tiene descontrolada su presión arterial. Entonces, dentro del grupo de ser o conocerse como hipertenso o como diabético, hay todavía una variable que en su momento podría convertirse también o se convierte en una ventaja cuando así sucede, que es más allá de que sea yo hipertenso o pueda ser diabético, si yo tengo controlada mi enfermedad, si mis niveles de glucosa están por debajo de los niveles máximos, si mi hipertensión arterial está por debajo de los niveles máximos, disminuyo el riesgo de manera considerable. Prácticamente me acerco al nivel de riesgo que es menor de la población que no tiene la enfermedad. Pero mientras más descontrolada tenga yo mi comorbilidad, entonces el riesgo no solamente va a estar presente, sino también se va a incrementar de esa misma manera. Y esto tiene que ver por el hecho de que todas estas comorbilidades contribuyen a que el sistema inmunológico no trabaje de la manera como lo debe de hacer. Entonces, si tenemos disminuida la capacidad de la respuesta inmunológica, lógicamente un virus como es SARS-CoV-2, pero así también algunas otras enfermedades van a aprovechar o van a poder llevar a cabo una evolución de sus afectaciones de manera mucho más rápida, de manera mucho más descontrolada y en su momento entonces llevarnos a cabo la afectación. Por lo tanto, esto también se considera y se ha estado realizando desde los diferentes campos de la atención médica, no solamente para el tema de SARS-CoV-2, sino también para otro tipo de enfermedades, el llamado a estas poblaciones también de poder mantener su comorbilidad en una fase de control o lo más acercada al control, puede darles el beneficio, aún dentro de la epidemia, de disminuir ese riesgo que ahora vemos representado y ampliamente ligado a las defunciones. Agarró a todos descuidados esta enfermedad porque se caracteriza por estar atacando la parte más débil del cuerpo o donde tengamos una enfermedad, es donde complica el COVID. Por eso se ha incrementado la cantidad de personas que han fallecido. Y ahorita todos estamos tranquilos, felices, a gusto, debido a que, bueno, ya parece que la pandemia se acabó y que a quien le toque morir que se muera, quien le toque enfermarse pues que se enferme. Y eso es algo que estamos ya viviendo todos, pero hay una situación que está preocupando al sector salud y es un rebrote de contagios que puede darse aquí en México. Porque cuando hablamos de una seroprevalencia que posiblemente esté presente, digamos, en un 20 o 22% de la población, esto también lo que revela es que el 80 o 78% de la población todavía es susceptible de contagiarse y por lo tanto de enfermarse, ¿no? Entonces, mientras todavía no lleguemos a una cantidad de
personas que hayan enfermado, se hayan recuperado, que en su momento al menos supere el 50% de la población y continúe avanzando, todavía tenemos un riesgo importante de que se presenten rebrotes. No solamente un rebrote nacional, que en su momento pudiera significar varios o muchos rebrotes en diferentes entidades federativas, sino más bien en lo local, o sea, en el nivel municipal, en donde a lo mejor hubo un incremento, luego un descenso, pero esto igual no permitió que todavía la enfermedad se dispersara lo suficiente, por lo tanto tenemos muchas personas todavía susceptibles de enfermar y por lo tanto si se reabre o no se hace de manera paulatina, ordenada o las personas, cada uno de nosotros no ponemos en práctica las diferentes medidas para prevenir el contagio, que son el distanciamiento social, que es el lavado frecuente de manos o al menos la sanitización de esta con alcohol gel, el uso de cubrebocas cuando estamos en espacios cerrados, en espacios donde hay lógicamente gran concurrencia de personas. Si no ponemos en práctica esto y lo llevamos como un hábito y empezamos a ponerlas en desuso, si tenemos todavía mucha población que puede enfermar, entonces un rebrote es posible, ¿no? Por eso la importancia y el llamado que se hace a que en esta nueva normalidad y lo que seguirá de ahora en adelante, al menos hasta no contar con una vacuna que pueda demostrar prevenir o en su momento disminuir la ocurrencia de enfermedad grave y por lo tanto de defunciones, como al menos lo hace la vacuna de influenza, tenemos que seguir implementando estas medidas. La epidemia en México ni la pandemia a nivel mundial todavía se ha terminado. Si vemos nuestro escenario nacional, si bien es cierto hay datos alentadores de tener varias semanas en descenso, este descenso todavía no ha llegado ni al menos a la mitad de lo que en su momento significó nuestro pico nacional. Acabamos de ver entidades federativas en donde ese descenso apenas inicia, apenas son 2, 3 semanas y esto se puede revertir rápidamente. Y esto sí es un punto importante porque cuando en su momento se hace una liberación masiva o se dejan de poner en práctica las actividades cuando estamos apenas iniciando el descenso, o sea, cuando todavía tenemos muchos casos, el riesgo todavía es mayor, porque entonces hay la posibilidad de rápidamente no solo llegar otra vez a un pico similar, sino también superarlo por la carga de virus circulante que en un momento hay en una región determinada. Entonces sí, por eso el planteamiento del semáforo de riesgo COVID precisamente mide estos diferentes niveles de riesgo y normalmente no va a otorgar niveles de riesgo bajo cuando las curvas están cerca a esos primeros picos, sino que va a mantener un cierre de las actividades públicas, de las actividades sociales, al menos que tengamos ya descensos importantes o se evidencie lógicamente a través de sus múltiples indicadores que las diferentes tendencias apuntan a que estos descensos van a continuar en las siguientes semanas. Entonces, es aprovechar también la pregunta para hacer el llamado a la población de no confiarnos porque nuestro estado se encuentre en naranja o se encuentre en amarillo o seamos residentes de algunas de las entidades federativas que acabamos de presentar el día de hoy que muestran descensos marcados, no debemos de confiarnos y solamente por ese dato, por esa información, dejar de hacer todas las actividades de prevención de contagio que hasta el momento se han implementado. Estas tenemos que convertirlas en hábitos, debemos ya de realizarlas de ahora en adelante, sobre todo si deseamos volver nuevamente a las actividades públicas, sociales, en un momento determinado, inclusive a la actividad educativa presencial, que es algo también que esperaríamos ver más adelante, porque si no lo hacemos, tenemos todavía población susceptible que puede producirnos sin mayor problema rebrotes a nivel del país. Ahora resulta que puede incrementarse la cantidad de personas que se enfermen por COVID. Aún no se ha acabado el primer brote y ahora ya vamos por el segundo o tercero, así es que hay que cuidarnos y evitar salir en lo posible o hacer en lo básico nada más lo que tengamos que hacer. Vamos al corte comercial, ya regresamos.
Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y regresamos al programa de análisis. Vamos ahora a hablar acerca del tema de cómo se esparcen noticias falsas relacionadas con COVID, y por eso la ONU está organizando grupos de trabajo, de apoyo entre diferentes agrupaciones, empresas de radio y televisión, todo para poder estar evitando estas noticias falsas en torno a el COVID. Vea usted. Que es una, de hecho una pandemia a nivel global tan cuanto la pandemia del COVID-19. Las Naciones Unidas han lanzado una campaña global que se llama Verified en inglés o verificado en español en el pasado mes de mayo, exactamente para intentar contribuir al combate contra esta infodemia de informaciones falsas. Como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, no podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio. Y de hecho es esto que se está pasando en varios lugares, además en México también, o sea, hay una multiplicación de informaciones falsas. Hay dos tipos de informaciones falsas que, circulan muchas veces en los medios, en las redes sociales o a las veces también en medios de comunicación. Hay informaciones desinformadas, o sea, personas que están afirmando cosas que no son verdaderas por ignorancia, por no saber, por no conocer, pero hay también a las veces campañas bien organizadas que de hecho distribuyen mensajes que son evidentemente falsos. Eso lo hemos visto en varios países. Por ejemplo, campañas organizadas, los mensajes acostumbran ser los mismos, por ejemplo, contra el uso de las mascarillas o contra las medidas de distanciamiento social y de alguna forma más general de una cierta desconfianza, o hasta abierta hostilidad con relación a la ciencia y a los científicos. Eso es algo que nos preocupa mucho porque, vuelve mucho más complicado en este momento el combate a la pandemia y si no tomamos las medidas necesarias, va a volver aún más complicado la próxima fase, que será cuando las vacunas estarán disponibles. En algún momento, esperamos lo más temprano posible, en algún momento el próximo año tendremos vacunas, entonces convencer a las personas a tomar las vacunas, a vacunarse. Y eso hemos visto también ya campañas que están empezando de desinformación, de cuidado, las vacunas hacen mal, es una conspiración, todo eso no es verdad, etc. Entonces, esto es el sentido, por esto que la ONU lanzó esta campaña. Es una campaña global, como les decía, se lanzó en mayo pasado a nivel global, pero la campaña original, es verified, como les decía, o sea, en inglés, y aquí en México, en otros países, hemos hecho un esfuerzo no solo de traducción, sino de adaptación al contexto nacional y a las cuestiones
más locales. Además, México, eso salió hace no mucho tiempo, un estudio de un investigador de la UNAM, Luis Ángel Hurtado, México es uno de los países en el mundo donde más circulan noticias falsas en las redes sociales. Por tanto, sentimos la necesidad de realmente hacer algo, ayudar a las autoridades mexicanas, a la sociedad civil mexicana, exactamente para combatir esta infodemia. Entonces, la idea es que cualquier uno de nosotros, antes de compartir una información en un grupo de WhatsApp, quién sabe, de la familia o de los amigos, en sus redes sociales, verificar lo que estamos difundiendo es verdad, es una buena fuente, es una invención, es un rumor o es algo comprobado científicamente. Entonces, aquí en México hemos empezado, como Naciones Unidas y México, lanzamos ya en el comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, un sitio en internet específico sobre la pandemia, en español, donde se compila toda la información verificada. Ojalá que se pudiera tener un control real sobre lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa en torno al COVID, pero eso es casi imposible ahora con el internet, redes sociales, páginas web, todo eso. Bueno, pues ya cada quien puede decir lo que cree, lo que piensa, lo que opina, y al final, pues al final nos dejan todos mareados con la información cruzada que llega con todos. Vamos al corte comercial, ya regresamos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos aquí en el programa Análisis. Ahora vamos a hablar acerca de cómo en días pasados el gobernador declaraba que iba a afectarse el presupuesto de Jalisco, iba a afectar a todo el estado. Pero al final dijo que mejor iba a hablar con el presidente de la República para tratar de llegar a una solución. Vea usted lo que dijo cuando estaba molesto por el recorte presupuestal que habrá en diferentes rubros. El presupuesto crece, poquito, pero crece. Y a Jalisco le tumban 4.6%. Este es un asunto que vamos a revisar con detalle y que quiero, por supuesto, platicar, espero tener la oportunidad de platicar con respeto y a profundidad con el presidente de la República en su visita a Jalisco dentro de un par de días. Sin embargo, creo que es importante que la gente entienda una cosa. Esta reducción que está sintiendo Jalisco no es un asunto exclusivo de nuestro estado, porque hay quien todavía piensa que como nosotros hablamos y decimos lo que pensamos, fijamos posturas para defender a nuestro estado, pues hay quien pudiera imaginarse que esto es como un castigo por la posición del gobernador. Yo simplemente quiero decirles que esta reducción de recursos a las entidades federativas, a los estados, pero también de manera muy importante a los municipios del país, es generalizada. Es una reducción a nivel nacional que muestra o refleja de inicio esta visión centralista que hemos denunciado de volver a concentrar el dinero en la federación para poder manejarlo a su antojo. A mí me encantaría saber qué opinarán hoy los gobernadores que han permanecido en silencio
o algunos que han caído en actos de lambisconería ofensiva cuando se den cuenta que sus estados están siendo afectados. Es un presupuesto que no se construyó para enfrentar un escenario de crisis como el que vamos a vivir. Es un presupuesto inercial, es decir, no plantea ninguna medida que nos permita generar mecanismos para la reactivación económica. Es un presupuesto que pierde esa oportunidad de darle un impulso a nuestra economía y es un presupuesto, insisto, que fortalece el control desde la Federación de los recursos. Es un presupuesto que genera muchas dudas. Nosotros queremos aclararlas antes de establecer una ruta a seguir, porque nos parece increíble, por ejemplo, que en la parte de mantenimiento carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aparezca en ceros el presupuesto para Jalisco. Nos parece preocupante también que se vea en el presupuesto, cuando menos como está presentado, una disminución en materia de salud en medio del escenario que estamos viviendo. Entonces, todos estos temas queremos ir aclarándolos paso por paso, pero de inicio lo que podemos decir es que es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco. Y desde ahorita es mejor dejarlo claro. Esto no es un gobernador pidiendo recursos. Este no es el dinero de un servidor. Este no es el dinero del gobierno. Este es el dinero de los jaliscienses. Es el dinero que le corresponde a nuestro Estado permitir y permanecer callados ante un trato que pone en evidencia un profundo desprecio por los estados y los municipios. Lo que se está haciendo al eliminar, cuando menos en el presupuesto que estamos viendo, a lo mejor lo van a resolver de otra forma que no nos han explicado, pues es cómo es posible, por ejemplo, que se elimine el Fortaseg, el fondo que está destinado para reforzar la seguridad en las policías municipales, en las policías locales. Lo ponen en cero, desaparece. No está, por ejemplo, el fondo metropolitano, que es parte de los recursos fundamentales para poder terminar el proyecto de mi macro periférico, que va viento en popa y que va caminando muy bien. No aparece, por supuesto, un compromiso que es del presidente y mío. La línea 4 al sur de la ciudad no está en el presupuesto y me parece que es un momento oportuno para entender qué es lo que se está imaginando el presidente o cómo va a resolver este tema. Queremos ver las cosas en un ánimo constructivo, pero vamos a tener una posición muy firme. A ver qué ocurre con el tema del presupuesto para Jalisco. Ojalá no salga el Estado muy afectado y siga todo en obras para adelante. Vamos ahora con más información, ahora acerca de lo que es el COVID y temas relacionados de propuestas de cómo puede reducirse esta enfermedad. Lo que hemos visto en todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, es que la epidemia sigue activa. Lo estamos viendo ahora en Europa Occidental, los países que iniciaron con la epidemia de manera más temprana, después de China, tienen ahora rebrotes de proporciones semejantes a el inicio de la epidemia. Su primer ciclo epidémico duró hasta 10 o 12 semanas, es decir, 3 meses. Tuvieron un periodo relativamente prolongado de aproximadamente otros 3 meses de ausencia de transmisión y desafortunadamente desde mediados de agosto vuelven a tener transmisión. Difícil saber en este momento, o por lo menos sin tener los datos directos de estos países, cuánto tiempo y de qué magnitud será este rebrote. En otras latitudes, India, que es el segundo país más poblado del mundo, después de China, que tiene una población cercana al 18%, casi la quinta parte de la población mundial, muy desafortunadamente tiene ahora la mayor intensidad epidémica del mundo. Inmediatamente después de Estados Unidos, nuestro vecino del norte, quien tiene todavía una transmisión activa, en fin, prácticamente todos los países tienen estas epidemias. Y entonces hay que estar encontrando los balances. Técnicamente, claro que puede ocurrir que un semáforo de riesgo COVID que estaba en naranja ahora pase a rojo, que uno que estaba en amarillo pase a naranja, incluso que uno que estaba en amarillo pase a rojo, porque el semáforo de riesgo COVID lo único que hace es una apreciación objetiva, numérica, basada en la evidencia documental de la información que producen los propios estados sobre el curso de la epidemia. Entonces sí puede pasar. ¿Qué tan deseable es que pase? Es deseable en la medida en que daría una señal
de precaución o de alerta para decir, cuidado, si se sigue desconfinando a esa velocidad, puede haber rebrote. Esto lo hemos dicho múltiples veces. Todos los países del mundo, al interior de cada país, todos los estados, al interior de cada estado, todos los municipios están en riesgo de rebrote, mientras no se acabe la epidemia. Bueno, ahora, si la fórmula es aplicable, en 6 semanas se acabaría, quizá en el mundo, si todos aplican esta fórmula, pero mientras no se acabe, puede haber reingreso del virus, puede haber rebrotes, como está ocurriendo ahorita en Europa Occidental, ¿no? Entonces, ¿qué volvemos a decir? Preparémonos para una epidemia larga. Lo dijimos al inicio de la epidemia, hablamos de un periodo de febrero hasta octubre, como una ola inicial, una curva lenta, una curva plana, producto de la mitigación comunitaria, donde 80 millones, no 127, pero sí 80 millones de personas salieron de la circulación pública. Primero, cuando se anuncia que una empresa, acaso pública, como pudiera ser el caso de una empresa en la que hay patrocinio del gobierno de un país, o privada, pero con el apoyo diplomático de un país, entonces se identifica al país, la vacuna rusa, no se identifica la empresa Peringanetat o el instituto, que es un instituto público de salud pública que ha hecho la investigación correspondiente y que posiblemente comparte los derechos de propiedad. Segundo, lo que está ocurriendo, de acuerdo con las noticias, es que el gobierno ruso, que es quien ha estado promocionando su vacuna, ha hecho acuerdos preliminares, todo esto es la información pública que conocemos, con una empresa mexicana que se dedica a la distribución de insumos y a la fabricación y operación de ciertos equipos técnicos, por ejemplo, de diálisis. Ha sido el giro principal de esta empresa, llamémosle comercializadora o distribuidora o de logística de equipos e insumos para la salud. Continuamos, enseguida le presentamos el comentario, te lo explico en 3, con el licenciado Salomón Padilla. Bienvenido a Te lo explico en 3, donde de una manera simple explicamos acontecimientos que afectan al ciudadano común. Soy Salomón Padilla y el tema de hoy es los hermanos asesinos de la joven democracia. Nunca en la historia política contemporánea de México habíamos tenido 2 hermanos tan parecidos, que si ustedes no los conocieran, pensarían que son hermanos de diferente padre. Me refiero a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Estos 2 personajes tienen historias y valores paralelos. Ambos se desarrollaron en partidos que lucharon por la democracia. Fueron relegados al ostracismo en dichos partidos. Tomaron por asalto esos partidos y los destruyeron. Ya que no les sirvieron esos partidos, se salieron a formar sus propios movimientos. Son autoritarios y mesiánicos. Son conservadores y se comportan como gángster. Privilegian la lealtad a la capacidad. Son militaristas, rencorosos y no escuchan razones. Tienen formas antiguas y les gustan los símbolos. Gozan de una base de fanáticos no pensantes. Y por último, mandan a sus esposas al frente. Este tipo de fauna es nociva para la joven democracia, ya que socavan las estructuras institucionales del país, debilitando al árbitro cuando las cosas no le salen bien. Sin embargo, en este momento solo uno tiene la oportunidad de demostrar que no es igual al otro. Pero lo dudo, ya que el haya sido como haya sido y al diablo con las instituciones son las 2 caras de una misma moneda. Y primero matarían que dejar el poder. Así que dependerá de ti, ciudadano, que no alimentes y dejes reproducir esta fauna nociva que se ha dedicado a matar lentamente la democracia de este país. Ahora, el responsable de esto eres tú. Muchas gracias. Ahí está la información, le agradecemos por ser parte del programa Análisis. Cuídese mucho, recuerde, el COVID sigue afectando y enfermando a miles de personas. Cuídese usted para que no se enferme y sobre todo hay que estar tratando de seguir luchando en contra de esta enfermedad. Ojalá que pronto haya una vacuna que sirva para todos. Gracias y hasta pronto.